Amigos y hermanos de Instrucción Teológica, les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Hoy es 24 de febrero y bueno, pues esta semana estamos en una semana interesante porque es la quinta semana de estudio de la ideología de género bajo la lupa, y en esta ocasión vamos a tener un estudio interesante que está basado en el tema ideología de género, un ataque a la biología. Bueno, la vida es un don de Dios y su estudio desde el inicio de las escrituras en Génesis, los primeros 2 capítulos, si se tiene un acercamiento científico, se sorprendería de lo maravilloso que es la creación de Dios, de todo tipo de vida que fue creado, desde la vida mineral, la vegetal, la animal y sobre todo la vida humana. Hay varias ciencias que pueden de alguna manera sentirse burladas y se pueden tirar por la borda si se asume la ideología de género, entre ellas la psicología y la psiquiatría, que haría prácticamente de ellas una descomposición del estudio del funcionamiento de la conducta humana y del cerebro sobre todo. Pero la primera materia que se votaría si se acepta la ideología de género es la biología. La biología, que es, bueno, el estudio de la vida, porque de ahí viene la palabra bios, vida, y es el estudio científico de la vida, la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos en diversos campos especializados. La vida inicia prácticamente con la concepción, que es la fertilización entre un óvulo y un espermatozoide. Estamos hablando de la vida humana, donde se unen los cromosomas XXO de la madre y XY del padre, dependiendo si es niño o es niña, del genotipo y fenotipo. Inmediatamente viene la diferenciación sexual de cada uno físicamente. Es ahí donde inicia la vida del ser humano. Así que prácticamente eso se tendría que cambiar y decir que la vida del ser humano no comienza ya y que esa unión entre un óvulo y un espermatozoide no es el inicio de la vida, y se echaría por borda todos los elementos científicos que con ello conllevan, desde el estudio del genoma humano, desde el estudio de la célula humana, desde el estudio del ADN humano. Pero después sigue incluso la conformación sexual, de donde tiene que haber pues prácticamente las diferencias claras, que desde luego que pueden existir alteraciones físicas que son patologías, pero tiene que entenderse que las patologías son estas, son alteraciones, y que sin embargo ninguna de esas alteraciones producen tendencias a no identificar el sexo o confusiones en lo sexual. Eso prácticamente es completamente contrario a la ciencia. Bueno, el estudio de la ciencia es muy claro, se analiza, se estudia desde el tema de la creación de Dios. Los científicos desde luego pueden mentir, pero lo que se ve no se puede negar con éxito. Así que acerquémonos al estudio científico de la vida, al estudio científico de la ciencia, y no caigamos en interpretaciones ideológicas que no tienen sustento en las ciencias. El estudio entonces de la biología nos trae argumentos que contradicen completamente, que echan por tierra completamente la ideología de género, así que nos ponen en un plano de decidir entre la ideología de género o la biología. Por eso esta semana el tema es ideología de género, un ataque a la biología, que precisamente va a ser explicado por la enfermera y maestra Analicia Las Mejía. Así que dejamos este espacio en la semana. Analicia, este es su espacio, mi hermana, y usted puede usarlo como bien le parece. Usted es maestra, expositora de este grupo, y no necesita más presentación porque es conocida y querida dentro del grupo. Adelante, mi hermana, desde la República Dominicana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermana y amiga Analicia Las Mejía desde República Dominicana. Misionera, maestra y enfermera por la gracia de Dios. Para esta semana vamos a estar compartiendo el tema de
la ideología de género y la ciencia. O sea, comenzaremos la primera parte hablando de lo que es la biología versus la ideología de género y luego estaremos tratando la ciencia en la cual realmente contradicen la ideología de género, ya que ustedes saben que la ideología de género no tiene base científica, son solo ideologías y vamos a estar tratando esos temas. Así que Dios le bendiga, estaré compartiendo algunos audios con ustedes ahora. Sé que la definición de ideología de género ha sido definida por los expositores anteriores en el desarrollo de este interesante tema, la ideología de género bajo la lupa. A mí me toca la biología versus la ideología de género. He leído muchas definiciones sobre ideología de género, pero deseo compartir con la que me siento mayormente identificada en su definición. Ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza, con explicaciones a través de la cultura y la autopercepción de lo que yo creo que soy, en contra de lo que mi naturaleza física diga, en el cual el sexo ya no es dado por la naturaleza en el momento de la concepción. Es una construcción social mediante el cual el individuo decide lo que quiere ser. Es una idea anticientífica porque para apoyar o avalar sus ideas no toma en cuenta las ciencias como anatomía, fisiología, genética, embriología, neurociencias, psicobiología, la misma biología humana. O sea, es algo en contra de la razón y en contra de la ciencia. La biología es la ciencia que estudia la variabilidad de las especies, la estructura de los seres vivos, contribuye a otros aspectos del conocimiento y los procesos que ocurren en las células. La biología humana es la denominación de un campo de estudio interdisciplinar, principalmente incluido dentro de la biología y por tanto de las ciencias naturales, aunque dada su implicación con el ser humano como objeto, también puede enumerarse entre la ciencia humana y las ciencias sociales. La biología humana también incluye la variabilidad genética y realmente no existe límite en esta ciencia, en el proceso de investigación en cuanto al campo de la medicina y al enfoque de la salud, ya que ésta sigue avanzando. A la evolución también toma en cuenta a la adaptación, a la genética de la población, en vez de un diagnóstico de manera individual, así como las variaciones genéticas entre las poblaciones humanas del presente y del pasado, relacionado al clima y a otros elementos del medio ambiente, así como las enfermedades y las infecciones de la población humana. Hablemos de la composición del genoma humano. ADN, que contiene el material genético de los seres vivos. El ADN es la molécula que tiene forma de doble hélice, formada por dos cadenas compuestas por nucleótidos. La composición del genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana. De los 23 pares, 22 son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo. O sea, 2 cromosomas XX es la mujer y un XY es el varón. El mapa cromosómico de la mujer sería 46XX y el padre sería igual 46XY. La posibilidad de dar el cromosoma Y es del padre. Él aporta el sexo. Existen dos tipos de espermatozoides que se conoce como carga masculina, que son más rápidas, pero muchos mueren en el camino hasta el óvulo. O sea, al llegar a la vagina,
deben pasar por el cuello del útero hasta llegar a la trompa de falopio. Las descargas femeninas son más lentas, pero viven más días, por lo que depende de la ubicación del óvulo en el momento de la concepción, que dará ventaja al sexo del bebé en el momento de la fecundación. Los cromosomas son cadenas de ADN de los seres vivos. O sea, contienen genes que codifican para la síntesis de la proteína, ADN. Determina el funcionamiento celular, sexo cromosómico y sexo gene. O sea, la organización del material genético es ADN, gene, cromosomas. La información del material genético de los seres vivos se encuentran almacenados en los cromosomas, pequeñas estructuras ubicadas en el núcleo celular. Cada cromosoma contiene una cantidad individual de genes. Estos tienen información sobre los rasgos, características que se van a transmitir a los descendientes. En las primeras 7 semanas de gestación no hay diferencia entre niño o niña, si se clasifican por los órganos genitales. También se conocen los intersexuales, que nacen con alteraciones, o sea, con ambos sexos. Por lo que al examinar los órganos internos se deja el dominante. Y una vez se codifica, se educa de acuerdo al rol en nuestra cultura de niño, niña. O sea, la diferencia biológica nos ayuda a desarrollar nuestra sexualidad de acuerdo a la creencia y cultura de cada país, orientada a la reproducción y a la multiplicación. Intersexualidad es un grupo de afecciones donde hay una discrepancia entre los órganos internos y los genitales externos. Antiguamente se conocía como el hermafroditismo, aunque este término se sigue utilizando como referencia, ha sido reemplazado por trastorno del desarrollo sexual. Un individuo con 46 cromosomas XX, o sea, los cromosomas son de una mujer, tiene ovario, pero su órgano genital externo es masculino. Este caso de intersexualidad se conocen 4 categorías. Intersexualidad, o sea, la primera, que hacíamos referencia de 46 cromosomas XX, tienen los cromosomas de una mujer, tienen ovario, pero los genitales externos son masculinos. Esto sucede cuando el feto femenino está expuesto a una excesiva cantidad de hormonas masculinas mientras está en la matriz, o sea, antes de nacer. Por lo general, tienen útero y trompa de falopio normales. El segundo caso de intersexualidad, con 46 cromosomas XY, en este caso los cromosomas son de un hombre, pero los genitales no se han terminado de formar por completo. Pueden ser ambiguos, o sea, podrían tener los dos, tanto el masculino como el femenino, aunque su órgano reproductor es masculino. El tercer caso sería el de intersexualidad gonadal verdadera. La persona puede tener tejido ovárico como testicular. O sea, este podría ser en la misma gonada, podría tener un ovario y un testículo. Puede tener XY o XX o ambos. El por qué sucede este tipo de trastorno, realmente la causa se desconoce. Pero en algunos estudios que se han realizado con animales, está muy vinculado a lo que es la exposición de pesticidas comunes que se utiliza para la agricultura. El cuarto caso de trastorno de intersexualidad compleja o indeterminada, el caso es que la simple configuración que conocemos de los cromosomas, o sea, la combinación simple de 46 XX o 46 XY, en ocasiones crean trastornos en el desarrollo de la sexualidad, agregando un cromosoma más.
O sea, en este caso tienen 47. Serían, por ejemplo, 47XXY para el varón, es varón, o 47XXX. Ambos tienen los cromosomas sexuales, tienen un cromosoma sexual adicional. O sea, en este caso no crea trastorno en cuanto a la discrepancia entre los órganos genitales, internos o externos. En este caso sí, lo que produce son problemas de niveles hormonales en cuanto al desarrollo sexual en general, en algunas alteraciones en cuanto a la cantidad de los cromosomas sexuales, pero no produce ninguna discrepancia entre los genitales y el órgano reproductor. Estas alteraciones se producen entre las 7 y 14 semanas de gestación en el varón. Debido a la presencia de andrógenos, como la testosterona, comienza la virilización, y en el caso de la mujer, cuando hay testosterona. Cualquier alteración que ocurra durante el proceso de desarrollo del aparato genital va a producir consecuencias de la diferencia sexual. Las alteraciones que conocemos como los síndromes de Turner, que es cuando hay insuficiencia de los cromosomas, o sea, en lugar de XX aparece una sola X, o sea, la ausencia de esta X va a afectar lo que es el desarrollo. Si hay una sola X será niña, y la ausencia de este cromosoma, o sea, al estar incompleto, suele ser de una estatura más baja y los ovarios no van a funcionar de forma adecuada. O sea, es el caso de los mosaicismos, por ejemplo, 45X, que la falta de este cromosoma confiere características fenotípicas. Estos casos que he estado citando es porque el hecho de que se nazca con una ausencia de un ovario, de un testículo o con ambos genitales, eso no determina si la persona va a ser homosexual, si va a ser lesbiana, porque recuerden que siempre los médicos harán estudios internos y van a ser guiados del aparato reproductor predominante. Y en base a eso, la persona va a ser codificada como niño o niña. Cito estos casos porque las personas que sufren este tipo de trastornos son los que nosotros podríamos entender que sufren alguna desorientación sexual. Sin embargo, las estadísticas de estas personas que pertenecen a este movimiento de la LGBTTIQ y más, no responden a esta estadística patológica. La estadística de los casos reportados son mínimas. Ahora, los reportes por estadística que sí tienen es que la mayoría de las personas que pertenecen a estos movimientos han sufrido agresiones sexuales en su niñez. Así que todo lo que voy a hacer viene dado en la descarga genética en el momento de la concepción. 30.000 genes en 46 cromosomas. Sus combinaciones determinan nuestra apariencia física, nuestro sexo. Todos estos genes provienen de nuestro árbol genealógico y de ningún otro. Si nuestros hijos no se parecen a los padres, estos rasgos pudieran ser heredados de nuestros antepasados. 23 cromosomas de cada padre y comienza el cruce. Algunos genes son mucho más fuertes, por lo que se le van a llamar genes dominantes. Los genes de los padres reciben ayuda de sus padres y de sus abuelos, por lo que algunos rasgos pueden saltar una generación y volver a aparecer en los nietos, en los bisnietos. Los cromosomas XX y XY definen si será hembra o será varón durante la etapa embrionaria. En el desarrollo dentro del vientre, la formación de los testículos en el varón y los ovarios en la mujer serán encargados de fabricar las hormonas masculinas en el varón y la femenina.
Esto sucede no solo en el vientre, sino durante toda la vida. Si nací mujer, seré mujer toda mi vida. Si naciste hombre, será hombre toda tu vida. Las glándulas sexuales son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Los ovarios producen estrógeno y progesterona, que son las hormonas femeninas. En el hombre, los testículos producirán testosteronas. Ellas producirán cambios en el desarrollo físico y las características biológicas, modificando nuestro cuerpo, como la voz en el varón, la diferente masa muscular en el desarrollo. También desarrollará los órganos reproductores. Por ejemplo, en la etapa del desarrollo, al hombre se le anchará su espalda, mientras que a la mujer su cadera y el desarrollo mamario, preparando así su cuerpo para el embarazo. La sexualidad humana es un rasgo biológico, objetivo, binario. Son marcadores genéticos saludables. La sexualidad humana es binaria, por definición, siendo su finalidad obvia la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. La desviación de la normalidad de esto no constituye un tercer género. Existen grandes diferencias entre el hombre y la mujer, no solo en lo externo, sino también internamente. Sus órganos, sus huesos, su cerebro, su cráneo, su corazón, sus pulmones, su hígado, riñones. O sea, existen grandes diferencias físicas y psicológicamente, por lo que definir un cambio de sexo será imposible, por lo que un cambio en los órganos sexuales no será suficiente. Nacimos sexuados, por lo que todo nuestro cuerpo responderá a los aspectos que contribuyen a las características de nuestra naturaleza. Las hormonas contrarias producirán alteraciones, o sea, los bloqueadores hormonales ponen en peligro la salud, como las hormonas cruzadas, porque al final terminan produciendo hipertensión, coagulación en la sangre, derrame cerebral, tumores, cáncer, entre otras afecciones.